El sol del atardecer teñía de oro las colinas de Madrid. Pero para Alejandro Ruiz, el magnate de los vinos que había conquistado mercados en 3 continentes, el mundo era un lienzo gris de números y contratos. Aquel viernes, por primera vez en años, decidió volver a casa temprano. Su jet privado aterrizó en Barajas con 1 hora de antelación, y en lugar de dirigirse a la oficina en la Castellana, tomó el coche hacia su finca en las afueras, un palacio de mármol y vidrios que parecía más un museo que un hogar. Necesito un respiro, se dijo, ajustando su corbata de seda italiana. Imaginaba a su esposa, Elena, preparando la cena en la cocina minimalista, y a su hija de 10 años, Sofía, practicando piano en el salón con vistas al jardín infinito. Pero cuando el portón se abrió con un zumbido electrónico, lo que vio lo dejó paralizado, con el corazón latiéndole como un tambor en el pecho. Allí, en el vasto jardín que él había diseñado con arquitectos franceses, no había cena ni piano. En su lugar, 1 docena de personas, rostros desconocidos, manos callosas, risas roncas, llenaban el césped con mesas improvisadas de madera astillada y sillas plegables. El aire olía a paella humeante y a pan recién horneado, no al caviar que solía servir en sus fiestas de élite. Elena, su Elena de ojos verdes y sonrisa eterna, estaba en el centro, con un delantal manchado de tomate, sirviendo platos a una anciana que toseaba mientras abrazaba a un niño pequeño. Sofía, su princesita de uniformes caros y clases de ballet, reía a carcajadas mientras ayudaba a un hombre con muletas a cortar verduras. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Alejandro, sintiendo una punzada de traición. Su hogar, convertido en un comedor social. Bajó del coche con pasos furiosos, el teléfono en la mano listo para llamar a seguridad. Pero entonces, una voz lo detuvo. «Papá, mira, estamos salvando el mundo un plato a la vez». Sofía corrió hacia él, sus mejillas sonrosadas por el calor del fuego, y lo abrazó con brazos que olían a ajo y a esperanza. Elena se acercó, limpiándose las manos en el delantal, su expresión un torbellino de amor y desafío. «Alejandro, amor, siéntate. Te lo explico». Él se dejó caer en una silla, aturdido, mientras le servían un plato rebosante. Alrededor, los invitados, vecinos de las chabolas cercanas, familias que ni siquiera sabía que existían al otro lado de la valla, lo miraban con una mezcla de curiosidad y calidez. Una mujer joven, con un bebé en brazos, le sonrió. «Gracias por el techo, señor Ruiz. Hoy, por fin, comemos como reyes». «¿Techo?». Alejandro frunció el ceño. Elena suspiró, sentándose a su lado. «Hace meses, empecé a notar que el jardín estaba vacío. Tú viajabas tanto. Yo me sentía sola. Un día, vi a la señora Rosa, esa viuda de al lado, buscando comida en los contenedores. Le ofrecí un café. Y de ahí, esto. Abrí la casa a quien lo necesita. No es caridad, es familia». Alejandro masticó en silencio, el arroz cremoso y el azafrán despertando sabores olvidados de su infancia en un pueblo andaluz, antes de que el dinero lo convirtiera en un extraño. Recordó las tardes con su abuela, compartiendo migas de pan con los vecinos durante la sequía. ¿Cuándo había perdido eso? Miró a Sofía, que ahora contaba chistes a un grupo de niños, y sintió un nudo en la garganta. Pero, ¿y la privacidad? ¿Y el valor de la propiedad? Elena lo tomó de la mano. El valor, mi amor, no está en las paredes. Está en los corazones que laten dentro. Esa noche, mientras los platos se apilaban y las estrellas salpicaban el cielo, Alejandro escuchó historias que lo atravesaron como flechas. El hombre de las muletas, Javier, había perdido su trabajo en la fábrica durante la pandemia, pero aquí, pelando patatas, se sentía útil. La joven madre, María, había huido de la violencia en su pueblo sureño, y por primera vez en meses, su bebé dormía sin llanto de hambre. Cada relato era un espejo roto de su propia vida. Él, el rey del imperio Ruiz Viñedos, que bebía solo en suites de hotel, mientras el mundo a su alrededor se desangraba. De repente, un giro lo golpeó como un trueno. Mientras ayudaba a recoger las mesas, sus manos de manicura impecable ahora manchadas de tierra, encontró un sobre arrugado bajo una silla. Lo abrió con dedos temblorosos. Era una carta de su propia empresa. «Estimado señor Ruiz, debido a los recortes, hemos despedido al 20% de la plantilla en Andalucía. Eficiencia ante todo». Sus ojos se nublaron. Esos rostros a su alrededor.
¿Cuántos eran víctimas de sus decisiones? Javier lo miró, ajeno al sobre. Señor, ¿sabe? Usted nos da trabajo en las bodegas. Pero hoy, su mujer nos da dignidad. Alejandro sintió el mundo girar. Toda su fortuna, construida sobre uvas pisadas por manos como esas, y él ni siquiera lo había visto. Se levantó, el corazón latiéndole con furia y culpa. ¿Por qué no me dijiste nada, Elena? Ella lo miró con ojos que brillaban como el Guadalquivir al amanecer. Porque el cambio no viene de palabras, sino de ver con el alma. El clímax llegó al alba, cuando el último invitado se marchaba con una bolsa de sobras y un abrazo. Alejandro, exhausto pero vivo por primera vez en años, reunió a todos en el jardín. El sol naciente pintaba de rosa las rosas que él nunca olía. Esperad, dijo, su voz quebrada. Corrió a la casa, abrió el cajón de su escritorio, ese donde guardaba contratos por millones, y sacó el talonario. Pero no era dinero lo que entregaría. Volvió con una llave en la mano, la del portón trasero, que comunicaba con las chabolas. Esta finca no es mía sola. Es nuestra. Elena, Sofía, y todos vosotros, id y venid cuando queráis. Plantaremos viñedos aquí, no para vender, sino para comer. Y Javier, María, Rosa, mañana, en la bodega, hay puestos para quien quiera. Lágrimas rodaron por su rostro curtido por el estrés, mientras abrazaba a su hija, que saltaba de alegría. Elena lo besó, susurrando. Bienvenido a casa, mi amor. En ese momento, el jardín no era un lujo vacío, sino un latido colectivo, un río de humanidad que fluía sin barreras. Alejandro vio, por fin, que su imperio no estaba en las cuentas bancarias, sino en las sonrisas que acababa de encender. Mientras el sol subía, Alejandro caminó entre los rosales, ahora pisados por pies descalzos, y sintió una paz que ningún yate podía comprar. La verdadera riqueza no se mide en euros, sino en el eco de una risa compartida, en el calor de una mano que ayuda sin esperar nada. Aquel millonario, que había volado alto pero vivido bajo, descendió de su pedestal y se unió al suelo fértil de la vida. Y en ese suelo, plantó semillas no de oro, sino de bondad. Para Sofía, que crecía viendo que el mundo se conquista con abrazos, no con cheques. Para Elena, cuya fuerza silenciosa había salvado no solo a otros, sino a él mismo. Y para todos los que, como él, un día se detendrían a mirar más allá de sus muros. En las semanas siguientes, la finca se transformó. Los viñedos improvisados brotaron con uvas dulces, cosechadas en fiestas donde ricos y pobres brindaban juntos. Alejandro donó parte de sus acciones a un fondo para jornaleros, y su empresa, antes un engranaje frío, latió con el pulso de la gente. Viajó menos, escuchó más. Y cada viernes, el jardín volvía a llenarse, no de extraños, sino de familia extendida. Porque al final, lo que el billonario vio al volver temprano no fue una invasión, sino un milagro, el poder de la humanidad, que florece cuando abrimos las puertas del corazón. Y en ese milagro, todos encontramos nuestro hogar verdadero. Que esta historia te inspire a mirar alrededor, a extender una mano, a recordar que la generosidad no empobrece, sino que multiplica la luz en un mundo que, a veces, solo necesita un plato caliente y un abrazo sincero para sanar.